No esperes hasta que sepas quién eres para empezar. Así se titula el segundo capítulo de este libro que estamos leyendo. Still Like an Artist, Roba como un artista, de Austin Kleon. Y hoy te voy a compartir, voy a dejar grabado este video, este audio, para compartir mis 5 hallazgos que extraigo o que me resonaron de este segundo capítulo. Ok, ayer platiqué sobre las 5 cosas que me resonaron del primer capítulo. Y así como en ese primer capítulo, que tengo por acá, resoné o resueno o coincido con muchas cosas del autor que me enseñó, pero al igual que ayer, en algunas cosas no, en algunas cosas me gustaría aportar algo para elaborar el concepto y llevarlo a otra dirección en función de unas cosas que aprendí y que creo que el autor bien podría corregir. Y me voy a explicar. Así que el primer concepto que me gustó y que me detonó una conversación del autor de este libro, Still Like an Artist, que para mí es la Biblia. Saludos a George. Para mí es la Biblia de la creatividad, es una Biblia, pero fíjate, ya es no sé qué número de veces que estoy leyendo. Y ahorita puedo enriquecer algunos conceptos o algunos incluso transformarlos. Así que son 5 cositas rápidas. 1. Me gustó esa frasecita en que el autor dice: es en el acto de hacer cosas que descubrimos quiénes somos. Me gusta porque es el tema del self-awareness by doing, o el autoconocimiento, o el descubrimiento de uno mismo, la conciencia propia, al hacer, no al ser. En el capítulo 1 él mencionó algo que creo que se le fue, de que hacía alusión a que el artista es anterior al arte, pero yo no creo que eso sea cierto. En el capítulo de ayer te lo expliqué, de que somos lo que somos por lo que hacemos, no por bonitos, no por discursos, sino por el acto de crear. Ese es el fundamento de la creatividad, la creación. Entonces, si el self-awareness lo conseguimos al hacer, esto tiene que ver con el acto de la creación misma, y del pasito anterior, que es esa exploración, esa búsqueda. Malamente se cree o se piensa que artistas como Michelangelo Buonarroti, Miguel Ángel, para los que no hablan italiano, se cree que Miguel Ángel, o se han contado historias, que Miguel Ángel se enfrentaba a una pieza de mármol y que el artista fiorentino, genio del Renacimiento y de la humanidad misma, ya sabía qué iba a hacer o en qué iba a transformar esa pieza de mármol, cuando no era así. Era en el acto del descubrimiento de Michelangelo, intentando, cincelada, esculpiendo el mármol, y luego no le gustaba y se iba a la siguiente pieza, y era a través de un proceso de exploración en el que Miguel Ángel descubría o definía qué obra iba a extraer del mármol. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que las respuestas, como bien comenta el libro, las respuestas se encuentran o se forjan a punta de trabajo. No es que te pongas a filosofar de qué voy a hacer de la vida, o qué voy a hacer de esta obra. Tienes que ponerte a jalar. He leído ya muchos autores que explican o que manifiestan o que comprueban que la pasión es incluso una consecuencia del trabajo y no un génesis o no un factor detonante para detonar, valga la redundancia, el trabajo. La pasión es una consecuencia de ponerte a jalar. Decían otros artistas que la pasión te debe encontrar, la inspiración te debe encontrar trabajando. Entonces, esta frase de este libro, Still Like an Artist, me gustó mucho, de que es en el acto de hacer cosas que descubrimos quiénes somos. Y eso es totalmente, tenemos que ponernos a jalar. Es el self-awareness by doing. Saludos acá de los que se conectaron. El segundo punto, estoy compartiendo mis 5 hallazgos del segundo capítulo del libro Still Like an Artist, que estamos leyendo en el grupo de intrusos creativos, al cual te invito. En el segundo punto, el autor Austin Kleon habla sobre el síndrome del impostor.
sobre el síndrome del impostor, en el que básicamente es eso. No sé si te has dado cuenta de que a veces la gente te dice, oye, eres muy bueno, eres muy chido para hacer algo, ¿por qué no te atreves? Y tú no te sientes con las habilidades, con las credenciales suficientes para ejecutar esa acción, para llevar a cabo esa idea. Entonces a eso se le conoce como el síndrome del impostor. En otro libro que estoy leyendo de uno de los grandes pensadores de esta época, que se llama Adam Grant, desde las canchas de la psicología y de las organizaciones, la creatividad, muchas zonas, él explica el síndrome del impostor. Imagínate una gráfica, de hecho aquí la tengo, nada más que creo que no se va a ver, súmale que hago unos garabatos impresionantes. El síndrome del impostor, en un eje, ten tu confianza en el eje vertical, y en el eje horizontal ten tus capacidades. El síndrome del impostor es cuando nuestras capacidades son mucho mayores a nuestra confianza, cuando nuestras habilidades son altas o son suficientes, pero nuestra confianza es baja o es nula, ¿ok? Y ahí Adam Grant introduce otro concepto. Él le llama el síndrome del coach o del entrenador de sillón, haciendo alusión al fútbol americano. ¿Qué pasa? Que nos creemos muy chidos viendo el fútbol o el fútbol soccer en este caso, y diciendo, no, mira, es que el Piojo Herrera debió haber hecho este cambio, no, es que mira, Miguel Mejía Barón debió haber metido a Hugo Sánchez, o no, es que mira, y él dice, a ver, ahí es lo contrario del síndrome del impostor. Ahí es cuando tu confianza excede a tus capacidades, porque si en realidad tuvieras los skills o las habilidades para estar dirigiendo un equipo de fútbol, pues serías tú el que estuviera en la banca dirigiendo a los 11, a los 5, sea el caso de fútbol, de básquetbol, lo que sea. El síndrome del coach de sillón es cuando tu confianza excede a tus habilidades, y es el concepto que se contrapone al síndrome del impostor. Entonces, por un lado el síndrome del impostor, y por otro lado el síndrome del coach de sillón. Y ahí al autor le faltó hacer ese apunte de que, porque él dice de que no todos los creativos se la creen, y yo digo que no es cierto. Hay unos creativos que se la creen de más, ¿okay? Que tienen el síndrome del coach de sillón, de que creen tener más habilidades de las que en realidad tienen. Y aquí la invitación es buscar ese punto medio, ¿no? Tener la suficiente confianza que haga match con nuestras habilidades. Tercer punto, y es en el que, si en el del síndrome del impostor tal vez no estuve tan de acuerdo de cómo lo abordó el autor, pero en este que sigue estoy totalmente en contra. Es algo que yo creí hace años, y es un concepto que los gringos dicen fake it till you make it. Es un juego de palabras en inglés que significa algo más o menos así como que fíngelo hasta que lo logres. Y se usa para de que, oye, pues vístete como artista todos los días hasta que seas artista. Vístete como Mark Zuckerberg hasta que seas Mark Zuckerberg. Oye, ponte a hablar como Luis Miguel hasta que cantes como Luis Miguel. No es cierto. No es cierto, después de tantos años, digo, es algo, este tipo de consejos suenan muy bien en la industria de la motivación, de que tú puedes, fíngelo, créetelo, todo es posible. No es cierto, no todo es posible, seamos honestos. ¿Por qué mucha gente sigue admirando influencers de contenido basura, Raúl Mendoza? Porque no conocen otras referencias. Si agarraran un libro, en vez de estar escuchando a Poncho de Nigres, se dieran cuenta de la basura de las cosas que ese señor cuenta. Pero bueno, por eso hacemos estos esfuerzos de impulsar la lectura, la creatividad, dejarse consumiendo eso. Pero bueno, el fake it till you make it son conceptos que precisamente los influencers dirían, de que créetela, vístete como modelo de Victoria's Secret hasta que seas hermosa, y no es cierto. No es cierto. Yo lo cambiaría por inténtalo hasta que te des cuenta en qué eres bueno, ¿ok? Y tiene que ver con otro de los libros que acabo de leer, buenísimo, que se llama Range, que tiene que ver con los generalistas, o sea, invitación a explorar diferentes disciplinas para que vayas agarrando, detonando, generando habilidades de diversas áreas, y que luego las puedas ir conectando en una selección de algún área específica donde ya te puedas especializar o hiperespecializar. El concepto es la exploración. Entonces yo le invitaría al autor Austin Kleon a cambiar su consejo de fake it till you make it, de fíngelo hasta que lo logres, cambiarlo por algo como inténtalo hasta que te des cuenta en qué eres bueno. Saludos a mi compadre el Patrak. Hace poco leí también a Jack Butcher,
en un tweet que se me hizo espectacular, lo grabé y casi me lo tatúo, que ahondando en este concepto, él dijo, dile que sí a casi todo. Paso 2, encuentra o date cuenta en que eres bueno. Paso 3, y entonces dile que no a casi todo. ¡Qué maravilla! Lo voy a repetir otra vez porque necesito que lo entiendas y que saques de tu memoria alguna estupidez que le escuchaste a un influencer. Dejes espacio para lo que te voy a decir a continuación. Lo voy a repetir, lo voy a decir de forma calmada para que se te quede. 1. Dile que sí a casi todo. 2. Date cuenta o encuentra en qué eres bueno. Número 3. Y entonces sí, dile que no a casi todo. Lo repito por última vez. Dile que sí a casi todo. Número 2. Encuentra en qué eres bueno. Y número 3. Y entonces sí, dile que no a casi todo. Fíjate cómo esto se contrapone al fake it till you make it. ¿Por qué? Porque esa frase es una especie de terquedad. De que lo voy a estar fingiendo y en alguna ocasión por algún acto de magia lo voy a conseguir. No es así. No es así. La realidad, después de tantos años nos damos cuenta que no es así. Ese tipo de consejos que dicta la industria de la motivación, los influencers y en este caso el autor, que yo creo que desacierta o en ese tiempo él creía algo así. El Patrack, te recomiendo alcánzanos, vamos en el capítulo 2 y lo estamos rebotando, intercambiando ideas en Telegram, hermano. El del ego es un enemigo de Ryan Holiday, es espectacular e impresionante. El concepto número 4 que me detona de este libro, del segundo capítulo, Still Like an Artist, es el que dice que aprendemos copiando. Me gusta. Por ejemplo, te voy a compartir mi experiencia en dos disciplinas de mis intereses, en diseño gráfico y en música. En diseño he elevado mi nivel, sobre todo cuando empecé, copiando referencias, de que a ver, me voy a copiar este diseño gráfico de este póster y lo voy a replicar tal cual. Oye, voy a replicar este diseño de este sitio web y lo voy a replicar tal cual. Y en ese momento no es un acto creativo, sino es un acto de replicar para hacer una ingeniería inversa y entender por qué el autor original llegó a esa solución o a esa idea, a esa propuesta gráfica. Y una vez que acumulé esos skills, ahora sí hago un remix, hago una curaduría de me quedo con esto de este autor, de este artista, lo que copié de este póster, lo junto con lo que vi de este diseño de una camiseta, de un no sé qué, y empiezas a seleccionar todo. Me pasó también cuando aprendí guitarra. Hace, ¿qué será? 23 años, una cosa del género. Yo no me ponía a practicar para inventar canciones o para hacer arreglos de canciones, no. A ver, mi meta era, quiero tocar igualito. A ver, esta canción de 2 o de 3 acordes, la voy a tocar hasta que me salga igualito a como la escucho en el CD, me brinco a la siguiente canción y vamos. Sol, do, re, re, do, sol, do, y vámonos, horas y horas y luego lo llevamos a la escala de la y luego lo llevamos al tono de do y al de re y así, aprender por copiar y ya luego a ver este solo de guitarra cómo lo hacemos, a ver este arreglo, copiando, detonando habilidad hasta que llegó el punto en que ahora de este arreglo, de esta canción, le voy a incorporar esta progresión que me aprendí en esta otra canción, le voy a aplicar este arreglo, le voy a aplicar este cambio de tonalidad, le voy a y entonces empecé a hacer mis propios arreglos o mis propias composiciones, pero empecé copiando, rigiéndome por la referencia, ¿ok? Aprendemos por copiar y dice, y no se trata de verte como tus héroes, sino aprender a ver como ellos. ¿Qué es eso? ¿No? Que en el momento en que yo empecé a copiar esas referencias, de tanto escuchar ciertos grupos o ciertos músicos, me empecé a dar cuenta de que por qué estudiarlo, ¿no? Acá mira, a este cuate le gusta hacer ciertas progresiones, le gusta pasar del 2-5-1 y luego pasar al 1-4-5 y bueno, entonces empiezas a ver o a concebir las ideas como las referencias que estás copiando. Número 4 era aprendemos por copiar. Y número 5,
Al final del día se trata de ponerle tu toque a tus obras, lo que comenté ahorita. No se trata de solo estar copiando tus referencias a tus ídolos creativos. Se trata de al final del día ponerle tu toque. Que ya aprendí esto de esto y lo voy a trabajar. Y de eso también se trata la innovación. La innovación no se trata solo de hacer cosas totalmente nuevas, disruptivas o algo. A veces se trata nada más de que, oye, este plumón, que todos lo hacen de este color, pues yo lo voy a hacer negro, ¿no? Porque una referencia así, se vale eso. La creatividad se vale eso, ¿no? Paisa, esas todavía no, pero Paisa, por ejemplo, no se trata nada más de copiar las empanadas, sino ya en tu caso, Paisa, que tienes un restaurante de comida veracruzana, pues ya le fuiste incorporando tu propio toque, tus propias recetas. El autor cuenta la historia de Kobe Bryant, que él empezó viendo, dice, la estrella de básquetbol, Bryant, admitió muchas veces que todos sus movimientos favoritos se los robó a sus héroes viendo videos de sus héroes, ¿no? Dice, pero inicialmente cuando Kobe Bryant robaba o se copiaba esas movidas, se dio cuenta que no las podía copiar del todo porque no tenía el mismo cuerpo que las referencias que estaba copiando. Me imagino que se referían a Michael Jordan, a Larry Bird, al Magic Johnson creo que sobre todo. Se dan cuenta, pues el Magic era más fornido que Kobe Bryant. Me estoy imaginando que era el Magic Johnson, ¿no? Dice, entonces tuvo que adaptar sus movimientos para hacer sus propios movimientos de Kobe Bryant. Y yo pongo una cita, voy a hacer lo mismo que se acaba de decir. Entonces, el tema de copiar, agregarle su propia magia, dice Carlita, empezó copiando y luego la adaptó. Dice Paisa, a huevo, dice, le agregó su propia magia. Entonces, de eso se trata, güey. La creatividad se trata, por eso empezamos como aprendiendo, copiando y le ponemos nuestro toque ya después que nos inspiramos en todo eso, ¿no? Pero Paisa, ¿estás de acuerdo que no podías empezar una empanada mágica si no recorrías los pasos de ir copiando las recetas que ya conocías, de las cuales te estabas inspirando, y hasta que te empezó a salir bien, le empiezas a mezclar y todo? Es un recorrido que tienes que correr invariablemente. Entonces, este fue el quinto punto del segundo capítulo de Still Like an Artist. Repaso, self-awareness by doing. Encontramos quiénes somos al hacer las cosas. El acto de hacer es anterior o es principal o es más importante que el artista. La creación es más importante que el creador. Acuérdate la historia, la anécdota que te conté de Miguel Ángel. El segundo punto fue lo del síndrome del impostor. Te conté lo que Adam Grant cuenta sobre la contraparte del síndrome del impostor, que es el síndrome del coach de sillón. Paisa y amigos, cuando nos la pasamos criticando a los directores técnicos, a los futbolistas, a donde tenemos más confianza que skills, que habilidades, y el síndrome del impostor es lo contrario, cuando tenemos más habilidades que confianza. Lo interesante sería encontrar ese sweet spot, ese punto medio en donde nuestra confianza haga un matrimonio perfecto u honre a nuestras habilidades. El tercero, un concepto que creo lo contrario o no creo, el del fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres, porque no es así. Yo creo que al contrario, tienes que intentarlo hasta que te des cuenta si eres bueno o no. En el caso de mi paisa, de la comida veracruzana, de que, oye, a lo mejor mi paisa intentó hacer carne asada, pero no le salió. El consejo de fake it till you make it es de que, oye, paisa, tú vístete de parrillero hasta que te salga que seas parrillero, pero si en el camino yo me doy cuenta que lo mío no es la carne asada y son las empanadas, ¿por qué me voy a quedar fingiéndolo hasta que me salga? A ver, me tengo que dar cuenta que no, y me cambio y me voy a la siguiente disciplina. Entonces, yo en lugar de decir y fíngelo hasta que lo logres, yo te digo, inténtalo hasta que te des cuenta en que eres bueno. Y recordemos el tweet que te acabo de contar de Jack Butcher. Dile que sí a casi todo, luego encuentra en que eres bueno y finalmente dile que no a casi todo. El cuarto concepto, aprendemos por copiar, el tema de honrar tus referencias, honrar, copiarlas hasta que te hagas bueno, para que finalmente el punto 5, ponle tu toque y ahora sí haz tu propia creación. La historia del arte se trató siempre de eso, ¿no? Por eso vemos las diferentes etapas, incluso la historia del pensamiento humano, de la filosofía. Por eso esta anécdota de
si no miento fue Isaac Newton, que dijo que lograba lo que él lograba porque se montaba en hombros de gigantes. ¿A qué hacía alusión? A que se montaba o daba continuidad a los estudios científicos que hombres gigantes antes de él habían avanzado. Si no hubiera hecho nada. O sea, ¿qué es esto? La ciencia no parte de cero, sino que das continuidad a lo que el ser humano ha ido aprendiendo. La historia del arte es lo mismo. En cada corriente se fueron incorporando nuevos conceptos, nuevas ideas. La historia del pensamiento también es lo mismo, qué decir de la innovación tecnológica. Entonces tu creatividad tiene que partir de lo que hay de antaño. Por eso tienes que seleccionar bien tus referencias, tus héroes, que ya hablamos ayer de la curaduría, para entonces sí elevar tu nivel y finalmente darle tu toque maestro. Yo les mando un abrazo. Estamos leyendo el libro, estos son mis apuntes, estamos leyendo el libro Still Like an Artist. Este fue el capítulo 2 sobre creatividad. Léanlo y síganme para más consejos. Un abrazo.